Bueno, pues nada, repito brevemente que estoy encantado de poder estar con Jesús, que Jesús viene desde el inicio de Upgrade Hub. Nosotros arrancamos en 2018 y ya en 2019 empezamos con UX UI. Por tanto, es mucha gente la que ha pasado y de hecho hoy ha venido una chica de, no sé si te acuerdas, de marzo del 19, Maite, ha venido a agradecernos, pero justo no la hemos visto y nos ha dejado unos bombones que te guardaremos alguno, porque venía Vale. a agradecernos, digamos, lo que había hecho y lo que está haciendo actualmente. Y la verdad que es una gran ilusión que 6 años después, pues la gente o 7 vengan a recordarte las cosas que están haciendo y cómo les va. En cualquier caso, como decía, bueno, tenemos la fortuna de que las cosas en este ámbito evolucionan siempre, evolucionan muchísimo. Y bueno, pues Jesús hoy nos va a hablar de algo que si nosotros hubiéramos pensado o hubiéramos intentado en el inicio del UX UI que desarrollábamos, pues no sabríamos de lo que nos hablaban, ¿no? Porque nos va a hablar de la inteligencia artificial aplicada al diseño. Así que nada, Jesús, bueno, tendrás como unos 45 o 50 minutos, ¿no? Más o menos, Vale. máximo, ¿vale? Para que si luego la gente tiene dudas, pues nada, puede hacer sus preguntas. Bueno, aquí os enseño la carta que nos han dejado hoy, que no miento, que ha llegado hoy una chica y no la ha traído. Lo que pasa es que no hemos tenido la suerte de verla porque, bueno, pues en ese momento estábamos fuera. Vale, pues te voy a ceder los trastos, Jesús, y nada, que nos impresiones con tus enseñanzas y tu masterclass, ¿vale? Vale, pues Vale, nada, muchas gracias, Ángel. nada, a ti. Perfecto. ¿Me dejas Y te tengo que ser. entonces? Vale, y es. Sí, pim, 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 pim. Se oye aquí la voz en off que me está echando. Y ahora deberías tener tú el dominio. Vale, perfecto. Ya ¿Vale? lo Si tengo. tenéis alguna pregunta, podéis ir escribiéndome por el chat y luego se las trasladaré a Jesús, pero bueno, para tratar de no interrumpirle y que podamos ir avanzando. Vale, genial. Pues nada, muchas gracias, Ángel. Voy a compartir mi pantalla eh, y nada, y empezamos, ¿vale? Eh, Voy a quitar mi pantalla para no robarte protagonismo, ¿eh? Luego ya si eso vuelvo. Vale, perfecto, sin problema. Bueno, pues nada, bienvenidas y bienvenidos todos y todas a esta sesión. Para quien no me conozca, bueno, voy a presentarme lo primero. Soy Jesús Bermejo, soy arquitecto y diseñador estratégico y soy cofundador de MOAC Studio, ¿vale? Que somos una agencia bueno, de diseño de experiencia de usuario, diseño de productos, diseño de servicios, diseño estratégico. Tenemos más de 10 años de experiencia en el sector y hemos trabajado con diferentes clientes, pues tanto de ámbitos nacionales como de ámbitos internacionales. Aquí veis un poquito algunos de los clientes con los que solemos trabajar y, bueno, pues a nivel internacional, pues siempre nos gusta, digamos, reconocer, ¿no?, que es una suerte haber podido, digamos, trabajar en diferentes latitudes y con equipos de diferentes mercados, ¿no?, que conocen diferentes mercados, porque siempre es súper agradecido y súper enriquecedor, ¿no?, compartir experiencia en ese sentido. Nosotros en nuestra agencia, para quien no nos conozcáis, bueno, ahí tenéis nuestra web, moac.design, si queréis echarle un vistazo. Luego os dejaré también las redes en las que estamos. Pues nos dedicamos fundamentalmente, como veis ahí, a diseño estratégico, diseño de productos y servicios, diseño de experiencia de usuario, investigación en diseño, branding y todo lo relacionado con creación de marcas y también pues desarrollo, ¿vale?, tanto a nivel de front como a nivel back, desarrollo de producto digital. Y luego, pues bueno, a nivel de servicios, sectores, etcétera, pues hemos tenido también la suerte de trabajar en proyectos de consultoría, que es nuestra principal actividad, pues en diferentes sectores estratégicos. Como bien ha contado Ángel, compatibilizamos todo lo que es el trabajo de consultoría en la agencia junto a lo que es la formación
Llevamos colaborando con Upgrade desde los comienzos. Ahí veis, de hecho, algunas fotos de las clases. Y, bueno, además de la formación, digamos, que damos en escuelas, pues también damos formación para equipos dentro de las empresas, ¿no? Que buscan, pues, capacitarse en determinadas especialidades relacionadas con el diseño y con el desarrollo. Y pues, siempre que les podemos ayudar, echar un cable a que escalen capacidades, pues es un placer. Lo que os voy a contar un poco hoy es, bueno, el día a día de una agencia, básicamente. Cómo nos organizamos, cómo trabajamos y también, como comentaba Ángel, cómo ha cambiado nuestro día a día a raíz de la irrupción de la IA, ¿vale? ¿Qué cosas han cambiado y qué cosas no han cambiado? Entonces, vamos a hablar bastante de herramientas, ¿vale? Porque asociada a nuestra práctica hay un montón de herramientas que utilizamos y algunas de ellas son herramientas que no solamente están cambiando o acelerando determinados procesos, ¿no? Y que están mejorando la eficiencia en los mismos, sino que algunas incluso, como veremos un poquito más tarde, están incluso cuestionando o haciendo que repensemos ciertas aproximaciones metodológicas a los proyectos, ¿vale? Entonces, antes de entrar un poco en lo que sería nuestro proceso de diseño, voy a contaros un poco, bueno, pues cómo trabajamos, ¿no? Y cómo es nuestro día a día. Nosotros somos un equipo compuesto por diferentes perfiles multidisciplinares, en su mayoría diseñadores y también desarrolladores. Solemos trabajar en remoto. Teníamos una oficina en Madrid, pero después de pandemia la cerramos porque digamos que el equipo se deslocalizó y tenemos gente pues en Asturias, en Galicia, en Madrid, País Vasco, Málaga, Cádiz, etcétera, repartidos un poco por el territorio. Entonces, lo que hacemos es, tenemos un campamento base de operaciones que es Notion, como podéis ver ahí, donde realmente tenemos recogida todo lo que es la documentación, tanto a nivel de proyectos como documentación de los diferentes departamentos y comisiones de la empresa y donde también pues llevamos todo lo que es la planificación, el día a día de todas las tareas, de todas las reuniones. Luego, a la hora de comunicarnos, cuando no trabajamos presencialmente, cuando no hacemos quedadas y nos juntamos presencialmente, que siempre intentamos hacerlo porque es algo que es muy sano, no se puede estar solamente en remoto, pero cuando no lo hacemos, siempre tenemos esta herramienta de comunicación que es Discord, que seguramente muchas de vosotras conoceréis, que es nuestra herramienta de comunicación más directa. En Discord tenemos diferentes canales, pues tanto como, pues de nuevo, como para diferentes temáticas o departamentos, como podéis ver ahí, ¿no? Canales desde de cursos, workshops, canales de desarrollo, el canal de social media, de ciberseguridad, administración, canal general, etcétera. Y luego tenemos canales específicos de proyectos. Cada vez que empezamos un proyecto nuevo, creamos un canal asociado a ese proyecto y toda la comunicación de ese proyecto se produce en ese canal. También hacemos digamos, todas nuestras reuniones y weeklies las hacemos a través de Discord. Lo que hacemos es que, bueno, hemos llamado a nuestras salas de reuniones realmente como los sitios en los que nos gustaría estar. De esa manera, pues, oye, es un poco más grato en el día a día cuando en vez de decir, oye, vamos a reunirnos, pues decimos, oye, vámonos a las Islas Coco o vámonos a Conil, ¿no? De alguna manera parece que solamente con decirlo te estás transportando en la medida de lo posible a alguno de esos lugares. Y luego también Discord es una herramienta muy buena para pasar GIFs, que también cuando trabajas en remoto alegra mucho el día a día y los momentos, ¿no? Sobre todo esos momentos como este, en el que aparece el cliente con la pelotita, ¿no? Y con ganas de jugar. Y con esta imagen del cliente, pues voy a empezar a describir un poco justamente esto que os decía antes, ¿no? Cómo es nuestro proceso de trabajo interno. Es decir, cuando nos llega el cliente y quiere echar una partida, ¿cómo empezamos a trabajar con ellos? Lo primero que hacemos siempre, normalmente los clientes siempre traen debajo del brazo un briefing, ¿no? Siempre lo que empezamos a hacer es esta labor que llamamos nosotros como de contrabriefing, ¿no? Que básicamente es, como podéis ver ahí, un peloteo. O sea, el cliente te lanza la pelota, tú se la devuelves como puedas y básicamente de lo que se trata en este peloteo de briefing y contrabriefing es de, bueno, tratar de poner
en tus propias palabras aquello que el cliente está poniendo en las suyas, ¿no? Yo creo que cualquier enunciación de un proyecto es un ejercicio de tratar de bajar a tierra o tratar de decir en palabras, bueno, pues ideas, conceptos, sensaciones, emociones, necesidades, ¿no? Esas necesidades van, bueno, pues digamos, son de diversa índole. Algunas son más funcionales y otras son necesidades, digamos, más aspiracionales, ¿no? Algunas son más tangibles, otras son más intangibles. Por eso esta labor de briefing y contrabriefing, de repreguntar, es muy buena para, digamos, de enunciar correctamente y entender correctamente a qué tipo de proyecto nos estamos enfrentando, ¿no? Es decir, cuáles son esos requisitos y esas necesidades específicas que tiene cada proyecto. Esto es fundamental. Poder hacer esta labor es fundamental a la hora de luego poder hacer una planificación de cómo va a ser ese ciclo de producto. Aquí en la pantalla estáis viendo un poco lo que sería, pues, un ciclo de producto más o menos ortodoxo. Eso aproximadamente el ciclo de producto resumido que utilizamos nosotros para cada lanzamiento, ¿no?, de un producto digital. Básicamente se compone de diferentes fases. Una primera fase que veis aquí a la izquierda, que es la fase de investigación, ¿vale? Que es esa fase en la que, bueno, pues una vez hemos comprendido la naturaleza del proyecto, la naturaleza del problema al que nos vamos a enfrentar, pues comenzamos a investigar para tratar de determinar cuáles son esas oportunidades, esos espacios de oportunidad asociados al entendimiento de las necesidades de los usuarios, del contexto en el que se producen esas necesidades, del estudio de la competencia, del estudio del mercado, del estudio del sector y de las tendencias asociadas a ese sector, ¿vale? Entonces, la investigación es la que nos determina cuáles son esos espacios de oportunidad estratégicos para luego nosotros poder definir, idear y conceptualizar diferentes soluciones de diseño, ¿vale? Todas estas líneas discontinuas que veis aquí arriba son validaciones de cliente, ¿vale? VC es validaciones de cliente, para que veáis que a lo largo de todo lo que es un proceso, un ciclo de lanzamiento de un producto digital, hay un montón de validaciones de un cliente. Y ya me gustaría a mí que solamente fuesen esas que he puesto en pantalla. Ojalá. La realidad es que el lanzamiento de un producto es mucho más duro que este diagrama y luego hay muchísimas más validaciones, muchísimo más trabajo de gestión y muchísimas más reuniones con cliente de las que aparecen aquí representadas. Pero bueno, por representar o por sintetizar, mejor dicho, un poco lo que sería ese ciclo de lanzamiento, pues he puesto aquellas que serían clave y veis que cada una de ellas se sitúa justamente con la entrega de cada una de estas fases, ¿vale? Entonces, estábamos un poco en la fase de ideación, ¿no? En la que nosotros generamos o ideamos esas soluciones que después vamos a trasladar a una arquitectura de la información que nos va a organizar, nos va a estructurar y nos va a jerarquizar toda la información que tenemos en los productos para que puedan ser encontrables por los usuarios. Después vamos a pasar a una fase en la que vamos a hacer una definición ya a nivel gráfica, a nivel visual, una tangibilización de esas ideas, que es esa fase en la que trabajamos esos wireframes del producto. Y luego después vamos a ir ya entrando en lo que llamamos la fase de UI o de diseño de la interfaz, esa parte más visual, más gráfica, esa piel que tienen los productos, donde vamos a trabajar a nivel de marca y donde vamos a trabajar en el prototipado de esos productos. Cuando nosotros hemos prototipado esos productos, pasamos a una fase de testeo o validación y ese testeo o validación se produce con los mismos usuarios que hemos empezado, con los que hemos investigado al principio, ¿vale? A partir de aquí, veis que hay unas flechas que vuelven hacia atrás, que es lo que llamamos iteraciones. Es decir, en función de aquellas pruebas de concepto, aquellos test de usuarios en los que validamos nuestros prototipos, pues descubrimos nuevas cosas que, pues, nos hacen volver hacia atrás en el proyecto para iterar o mejorar o repetir o pulir, pues, esas soluciones que hemos dado, ¿vale? Y esos ciclos de iteración, pues, como vemos, pueden volver incluso hasta la parte de research o investigación, porque de repente en un test de usuario podemos darnos cuenta, a raíz de esas conversaciones con los usuarios, que tenemos algunos vacíos de conocimiento que tenemos que completar y podemos tener que volver hasta estas fases, ¿vale? Pero bueno, normalmente, digamos que las iteraciones son más cortas, pero son iteraciones consecutivas. Nosotros no pasamos a fase de desarrollo hasta que, por un lado,
el cliente nos ha validado que esa es la solución a nivel diseño que quiere implementar sí o sí, 100%, y hemos validado con los usuarios que efectivamente esa solución soluciona sus problemas y sus necesidades. Entonces, aquí veis que pongo esa validación con cliente, ese diseño final, ¿no? Es decir, donde ya pasamos a un proceso que es el proceso de entrega de diseño a desarrollo, que es el proceso que llamamos de handoff. Y una vez que hemos entrado en el proceso de desarrollo, pues bueno, ya tenemos aquí, pues, primero una revisión del producto en un entorno de prueba y después una migración ya para la puesta en producción del producto, ¿vale? Este es un poco, como os decía, digamos, un proceso, un ciclo de lanzamiento de producto digital, tal y como nosotros lo abordamos en MOAC. ¿Qué es lo que cambia con la inteligencia artificial? Lo que cambia con la inteligencia artificial, bueno, es que podemos entregar trabajos con un mayor grado de eficiencia, con una mejora en la calidad, en la velocidad y en la productividad. Es decir, lo que antes tardábamos, pues no lo sé, X horas, pues ahora eso se ha acortado muchísimo a la hora de ejecutar esos procesos de diseño. Por otro lado, también con la IA tenemos mucha más facilidad a la hora de encontrar recursos, a la hora de encontrar documentación, a la hora de investigar. Es una herramienta también fantástica si sabemos utilizarla pues para elaborar estrategias creativas, ¿no? Utilizando sobre todo pensamiento lateral. La IA no reemplaza la creatividad, la IA por sí misma no puede hacer nada, obviamente necesita una cabeza pensante detrás, pero sí que nos permite aumentar esa capacidad creativa que nosotros tenemos. Para mí, el pensamiento lateral y la utilización de técnicas de pensamiento lateral son fundamentales para poder sacarle un potencial creativo a la IA fuerte. También con la IA lo que ha cambiado es que, bueno, nos facilita mucho poder tomar decisiones que estén informadas mediante datos. Luego, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos o algunas herramientas de las que nos valemos para poder sacar toda esa parte más analítica que nos permite, pues, sustentar y defender nuestras ideas y nuestras decisiones estratégicas en los productos, pues gracias a todo ese conjunto de datos. También la IA nos permite automatizar pues muchas tareas que son repetitivas. Esto quizás pues es algo como más repetido, más conocido, ¿verdad? Y luego, por último, también con la IA ha cambiado el ecosistema de herramientas que utilizamos. Esta es una parte que, bueno, pues a mí personalmente me lleva un poco a veces desde la fascinación al terror y luego en sentido inverso, ¿no? ¿Por qué? Porque constantemente están apareciendo nuevas herramientas. Hay lanzamientos todos los días y aparecen pues nuevos lanzamientos en cada herramienta, nuevos posicionamientos. Es casi imposible llevar el minuto y resultado de todas las herramientas que están apareciendo en el ecosistema de diseño y de desarrollo. Entonces, esto resulta bastante abrumador la mayoría de las veces y esa es la parte de terror que comentaba antes. Luego hay una parte fascinante que es, bueno, pues como os decía, ¿no? Como algunas herramientas, a mi juicio, bueno, están ya incluso haciéndonos replantear un poco el proceso que os comentaba o que os enseñaba al principio. Y lo vamos a ver un poquito después. Si bien lo que es la esencia del proceso no cambia, ni creo que vaya a cambiar nunca, sí que es verdad que hay determinadas herramientas que permiten unos saltos muy potentes. Hoy por hoy esas herramientas no valen para todos los proyectos, pero bueno, luego vamos a ver algunas de ellas y vamos a ver también para qué tipo de proyectos creo yo que son susceptibles de emplear. Jesús, perdona, es que no sé si te voy interrumpiendo, si tengo alguna preguntilla que yo creo que viene a colación ahora, o si prefieres al final, pero también porque no estés tú solo, ¿no? Por intentar acompañarte un poquito. Venga, Nos genial. pregunta Sonia, a la Sí. hora de iterar, ¿cómo se hace ese testeo? ¿Test A/B, encuestas, preguntas con formularios? Gracias. Vale, hay muchas maneras de hacer validaciones con los usuarios, ¿vale? Algunas de las que has mencionado son perfectamente válidas. Sobre todo depende de qué queremos testear o qué queremos validar. Hay veces que hacemos validaciones con usuarios que son a un nivel, digamos, muy conceptual, ¿no? Por ejemplo, una prueba de concepto, donde nosotros simplemente le trasladamos a los usuarios un concepto
y lo validamos con ellos, ¿no? Que puede hacerse a través de, por ejemplo, unas entrevistas, ¿no? Otras veces vamos a validar con ellos productos que están ya prototipados y que joder, tienen digamos, un trabajo a nivel de diseño de interacción que son indistinguibles de lo que sería, digamos, el producto terminado como tal. Eso lo vamos a validar, por ejemplo, en un test de usuario. Pero, por ejemplo, un test A/B, como ha comentado Sonia, también es una herramienta de validación que utilizamos mucho en diseño, ¿vale? Hay diferentes maneras de validar con los usuarios. Lo importante, diría yo, es siempre hacerlo y luego aprender de los errores e iterar, como decíamos antes, ¿no? Volver a pulir y mejorar esos errores, volver a prototiparlos y asegurarnos de que efectivamente esas fricciones han quedado resueltas. Muy bien. Pues Vale, muchísimas gracias. No, de momento no Vale, tengo más cuestiones, ¿vale? venga, súper. Pues nada, seguimos. Tú si quieres interrúmpeme cuando quieras, Ángel. Yo creo que así es Sí, por eso decía, más ¿no? Yo dinámico. creo que así que también animaros a si queréis hacer cualquier pregunta que la vayáis haciendo. Vale, estupendo. Muy bien. Entonces, hemos visto un poco lo que cambia con la IA. Vamos a ver ahora lo que no cambia con la IA. ¿Vale? Lo que no cambia con la IA, ojalá ocurriese, pero desgraciadamente todavía no ha sucedido, es una reducción en los tiempos de gestión con clientes y en el project management de los proyectos. Esto no ha cambiado. Es decir, una cosa que nosotros vemos en la agencia que pasa cada vez más en los proyectos de consultoría es que, como decíamos antes, ¿no? Es decir, si bien estas herramientas nuevas basadas en inteligencia artificial nos han permitido acortar mucho los plazos de ejecución de las tareas de diseño y de desarrollo, no ha ocurrido así con la gestión con clientes y la gestión de los proyectos. Esto sigue siendo una labor que se lleva muchísimo tiempo en el día a día de las agencias y que no es nada desdeñable a la hora de elaborar presupuestos y de trabajar. Luego, ¿qué no cambia con la IA? Pues la toma de decisiones. La toma de decisiones última, la toma de decisiones estratégica continúa estando en manos del diseñador, como hemos dicho antes. Es decir, la IA por sí sola no es capaz de hacer nada, no piensa. Tenemos que ser nosotros quienes manejemos esa herramienta y la manejemos de una manera crítica y siempre con discernimiento. Esto es fundamental, es muy, muy importante. Como os pongo aquí abajo, sin conocimientos y sin experiencia, la IA es como un Ferrari en manos de alguien que no sabe conducir, tiene mucho peligro. Pero con conocimientos y con experiencia, bueno, la inteligencia artificial puede ser una herramienta, pues como decíamos antes, que aumente enormemente las capacidades creativas de los diseñadores. Luego, también, ¿qué no cambia con la IA? Pues mira, a raíz a tenor de la pregunta anterior, pues no cambia, digamos, la concepción del diseño como un proceso iterativo, es decir, como un proceso de prueba y error en el cual nosotros vamos diseñando, probando y descubriendo cosas a medida que vamos avanzando en el proceso. Y por último, aunque sea un poco de perogrullo, lo que no cambia con la IA y desde luego no creo que vaya a cambiar nunca es que la IA no hace magia. O sea, no podemos presuponerle capacidades mágicas y que nos va a resolver los problemas por sí misma. Es decir, ahí de nuevo somos nosotros los que con nuestro pensamiento crítico y con nuestro uso inteligente de la inteligencia artificial tenemos que tomar las decisiones y conducirlas de manera adecuada. Ahora, Entonces, Jesús, perdona, ahora, entre una y nada, otra. I'm back. Vuelvo a interceder. Nos pasa Camilo. Una pregunta que creo que es muy relevante conforme a lo que estás diciendo, porque creo que sí que es parte de lo que aporta, pero bueno, que tú nos aclares que es gran conocedor. Dice, ¿hasta qué punto un diseñador UX UI depende de un desarrollador full stack para ejecutar una propuesta? Ahora, con la IA, ¿los UX pueden lograr una mayor autonomía en este aspecto? Buena pregunta, creo, ¿eh? muy buena, Me mola. muy buena. Sí, muy buena pregunta. De hecho, voy a hablar de esto después. Pero bueno, como aperitivo para Camilo, pues le respondo. Un diseñador depende, en la creación de productos digitales, un diseñador depende muchísimo
de los equipos de desarrollo. Al igual que los equipos de desarrollo, pues dependen muchísimo de los equipos de diseño. Es decir, somos perfiles profesionales que, aunque utilizamos lógicas de pensamiento muy diferentes, trabajamos de manera simbiótica, trabajamos siempre juntos. Por eso, muchas veces cuando hacemos, por ejemplo, charlas con mis compis, ¿no?, de desarrollo, con mis compañeros en MOAC de desarrollo, se quejan, ¿no?, de que siempre los diseñadores pues les ponemos el proceso de desarrollo, o sea, la fase de desarrollo, veis aquí, la ponemos siempre como al final, ¿no? Cuando no es cierto, es decir, cuando en esta primera fase inicial que hemos visto antes de briefing y contra-briefing, los desarrolladores tienen que estar presentes en esas conversaciones también. Hay muchas veces que cuando lanzamos un producto digital hay que recoger toda una serie de requisitos funcionales que son esenciales para luego poder desarrollarlos y que afectan en enorme cantidad al diseño, a los procesos de diseño. Entonces, sí que es verdad que esto no es como, ok, nosotros los diseñadores nos sentamos o no debería ser, nosotros desde luego no lo hacemos así. Nosotros incluimos a los desarrolladores desde las primeras conversaciones con cliente, ¿vale? No debería ser como yo me reúno como diseñador con el cliente, hacemos esa tarea de briefing contra briefing, desmenuzamos el proyecto, nos dedicamos nosotros a diseñarlo y el día X llegamos al desarrollador y le decimos, la toma para ti, desarróllalo. No, esto no es lo correcto. Los desarrolladores tienen que estar presentes en las conversaciones de producto desde los primeros días y formar en la parte, o sea, y su toma de decisiones a nivel de requisitos funcionales de un proyecto son fundamentales para luego nosotros poder diseñar. Respecto a lo que preguntaba Camilo, como su segunda parte, que es como si gana autonomía con las nuevas herramientas el diseñador respecto al desarrollador, es lo que vamos a ver después. Gana autonomía en según qué casos. Después vamos a ver cuáles son esos casos. ¿Vale? Sin tratar de interrumpirte mucho, pero tenemos otra. Vale. Esta pregunta creo que va a ser recurrente y muy buena también. Y lo único que no entremos por categoría de producto, y ahora entenderás lo que digo cuando explico, bueno, o te digo la pregunta. Nos pregunta Estefanía, ¿cuál es de las mejores IA para los creadores de contenido y marketing? Es decir, responde ahora lo que tú decías, como entremos en categorías de estas, ya sabemos que, como dices tú, ¿no? Cada día hay una. Ahora la pregunta es a ti. Claro. Depende de para qué la necesites. Es decir, un creador de marketing puede crear contenidos, necesitar crear contenidos visuales o necesitar crear contenidos escritos. Obviamente, para contenidos escritos, pues te va a ser un modelo de lenguaje natural como puede ser ChatGPT, Gemini, Perplexity o tantos otros como hay. Y para generación de contenidos gráficos o de imágenes, pues tienes, por ejemplo, Midjourney, tienes ChatGPT, tienes Sora, Runway, depende un poco de lo que ya quieras, si son imágenes o si son vídeos, ¿vale? Yo creo que también vamos a hablar un poquito de eso después y vamos a ver algunas herramientas, pero bueno, ya como decía antes, el ecosistema es muy grande. Yo obviamente tengo mis preferencias personales y no tengo ningún problema en deciros cuáles me gustan a mí según qué tipo de contenido quieras crear. Eso ¿vale? Responde a la segunda pregunta de Estefanía, que es luego, dice, ¿podrías darnos un ejemplo haciéndolo tú? Entonces, bueno, yo creo que eso viene justo luego. ¿Un ejemplo de? Entiendo que es un ejemplo de alguna de esas IAs, digamos, sí. aplicarlo, ¿vale? Sí, sin problema. Lo vamos a ver ahora después. Pues adelante y me vuelvo a esconder, ¿eh? Estoy aquí en la recámara. Muy bien. Nada, a ti. Entonces, seguimos, ¿no? Volvemos un poco a lo que es ese ciclo de producto, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora es ir un poco recorriendo las fases y viendo cuáles son las herramientas clave para nosotros en nuestro día a día de agencia que realmente han marcado una diferencia, ¿vale? Me voy a concentrar como en las principales. Entonces, yendo fase por fase, la primera fase con la que empezamos a trabajar siempre es la fase de investigación, ¿vale? Ahí tenéis ese meme, ¿no? De que muchas veces los clientes te dicen, no, si es que yo no necesito investigar, yo ya sé perfectamente lo que hacen nuestros usuarios. Claro, cuando nos digan eso, podemos enseñarles este meme y decirles, ¿estás seguro de ello? Porque a lo mejor diseñamos un tobogán fantástico y lo que resulta que acaban haciendo los usuarios es que se acaban tirando por fuera en lugar de por dentro del tobogán. Entonces,
Esto es muy importante, ¿no? Y nos devuelve otra vez al tema del prototipado y la validación con usuarios. Al final, por decirlo de una manera simple, sencilla, ¿no? Y un poco abrupta quizá, lo tenemos ahí, ¿no? ¿Por qué investigar? Bueno, pues porque evitarás la ruina, ¿no? O, dicho de una manera un poco más diplomática, porque empatizar con los usuarios es la clave para crear buenas experiencias de usuario, ¿vale? ¿Cuándo investigamos? Siempre. Siempre que podamos, ¿no? Siempre que nos dejen y, como decíamos, ¿no? La investigación hay que empujarla. Todos estos proyectos son proyectos nuestros de MOAC que podéis ver en nuestra web, ¿no? Y veis que son proyectos pues, de diferentes sectores, de diferente naturaleza, pero en las cuales siempre ha estado involucrada esa fase de investigación. Si entráis en nuestra web podéis echarles un vistazo y ver las diferentes relatorías para ver cómo y en qué y de qué manera se ha investigado en cada uno de ellos. Y veis que pues vamos desde temas de service design, ¿no? Hasta pues productos, digamos, pues temas de sostenibilidad en el mundo bancario y financiero, experiencia de usuario en hospitales en España y Latinoamérica, temas también más financieros de producto más puros, luego pues otros temas de prácticas sostenibles agroalimentarias en el sur de Europa, etcétera, 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 ¿vale? Y que pues hay producto pues, digital a nivel aplicación, a nivel web, etc. Bueno, seguimos. Entonces, ¿cómo debe ser una investigación? Pues centrada en el usuario, obviamente, esto es diseño de experiencia de usuario y nuestra metodología se centra en el estudio de los mismos. Debe ser siempre una investigación sistemática, organizada y objetiva, en la cual escuchemos a los usuarios para poder conectar sus necesidades con las oportunidades de negocio. ¿Cómo investigamos? Hay muchas maneras de investigar, hay muchísimas técnicas de investigación, pero bueno, por daros un poco como en una imagen cuáles son, por ejemplo, las técnicas que nosotros más solemos utilizar y las metodologías de investigación que más solemos utilizar en WAC. Pues bueno, ahí tenéis un poco esta gráfica donde veis un poco cuáles suelen ser, ¿no? Las entrevistas de usuario, por ejemplo, que las veíais como situadas en la slide anterior, en una posición destacada, pues son fundamentales, ¿no? Sentarte con los usuarios y preguntarles el por qué acerca del objeto de estudio que nos concierna es absolutamente fundamental para poder extraer información de valor, ¿no? Para poder extraer esos insights de diseño, esos patrones que nos permiten luego diseñar, ¿vale? Las entrevistas de usuario es una técnica que es una técnica cualitativa y que es una técnica de actitud que nos permite escuchar aquello que dicen las personas, ¿no? Acerca de los temas sobre los que nosotros les preguntamos. En cuanto a entrevistas de usuario, por ejemplo, una herramienta que sí que ha supuesto un antes y un después en nuestro día a día como agencia es esta que veis aquí, este LDV, y es una herramienta que tiene es una herramienta, digamos, de grabación y transcripción de las entrevistas. También la utilizamos, por ejemplo, para user testing, para grabar esos tests cuando los hacemos en remoto. Y es utilísima porque tiene algunas herramientas basadas en inteligencia artificial que hacen que funcione de una manera súper precisa, por ejemplo, para transcripciones, sea cual sea, digamos, a ver, me salta aquí un mensaje. Creo que me escucháis igual, ¿no? Si no me escucháis, me decís que me salta aquí un mensaje del micro. Como decía, es muy buena a la hora de hacer transcripciones. La labor de transcripción en las entrevistas era una de esas labores que consumían muchísimas horas de trabajo para los diseñadores porque suponía volver a verse todas las entrevistas y transcribir a mano aquellas cosas que nos habían dicho los usuarios. Este tipo de herramientas y, por ejemplo, TLDV ha pulido esto mucho. Hay otras que son más imprecisas, pero TLDV lo hace muy bien, la verdad, y además le ajustas el idioma en el que quieras. Si trabajas con equipos internacionales y diferentes idiomas, puedes ajustarlo y hacer unas transcripciones muy buenas. Pero lo mejor que tiene para mí es que luego, en base a esas transcripciones, tú puedes cruzar información. Tú puedes coger y, si has hecho 10 entrevistas, pedirle que te extraiga puntos clave, por ejemplo, de la 1, de la 4 y de la 5, porque hay patrones de usuario en esas 3 entrevistas que a ti te interesa analizar. Entonces, tiene una capacidad de sintetizar la información y de extraer puntos claves que, bueno, es la bomba. O sea, esta es de esas herramientas que sí que ha supuesto un antes y un después en la agencia y que realmente ha acortado
procesos de trabajo, pero de una manera bestial. Vale. Luego, antes también salía, ¿no?, el tema de encuestas, formularios. Bueno, pues las encuestas es una técnica cuantitativa que nos permite también, pues bueno, recopilar respuestas y lanzar información, o sea, lanzar preguntas, digamos, a muestras grandes de usuarios. Luego, por ejemplo, también otra de las que hemos visto antes, ¿no?, en la primera slide es el análisis de datos, que es toda la parte relacionada con análisis de métricas, optimización de interfaces, etcétera. Entonces, aquí como herramientas de análisis también tenemos una herramienta que utilizamos bastante a la hora de investigar, que es esta que veis aquí, que se llama Hotjar, que justamente pues, nos permite tomar decisiones informadas en datos y nos permite, pues, por ejemplo, hacer estudios de los mapas de calor de un producto. En este caso es una aplicación de mascotas, un cliente que tenemos. Entonces, ver un poco cómo son esos mapas de calor, ver un poco cómo son esas grabaciones de pantalla, que como veis aquí, pues dónde y cómo se mueven los usuarios por la interfaz, ¿no? ¿Vale? Y poder sacar aquí, extraer patrones de comportamiento que luego son muy útiles a la hora de, pues bien, pues iterar, digamos, esos productos y hacer mejoras en el diseño de experiencia de usuario o incluso, pues, lanzar nuevas funcionalidades. Otra de las técnicas que veíamos antes es el benchmark, que es el estudio de la competencia, donde siempre definimos una serie de KPIs, ¿no?, de indicadores que queremos estudiar y medir. Seleccionamos, hacemos una selección de aquellos competidores, ¿no?, y comparamos los resultados y vemos cuáles son las propuestas de valor que tienen nuestros competidores para nosotros luego poder también entender cómo debemos posicionarnos frente a esa competencia, ¿vale? Y luego otra de las técnicas que veíamos también, que es una técnica pues pura de auditoría, consultoría o análisis heurístico de proyectos, mediante la cual, y pues voy a introducir una de esas herramientas que seguramente todo el mundo conocemos, que es ChatGPT. Pues, por ejemplo, con ChatGPT, pues lo mismo. Es decir, todo lo que es ese tipo de análisis heurístico que le llamamos, ¿no?, que es un análisis mediante el cual, pues, un producto digital existente lo analizamos en base a diferentes heurísticas que le llamamos, ¿no?, en base a diferentes criterios, ¿no?, pues que van, pues, desde la usabilidad, la encontrabilidad, la accesibilidad, etcétera, etcétera. Y podemos sacar un report de, oye, qué cosas son mejorables en ese producto, ¿no? Pues con ChatGPT, por ejemplo, es muy sencillo crear un prompt que te haga un pequeño agente de IA introduciendo, pues, todos esos parámetros de información que tú necesitas estudiar y que te saque, digamos, pues todos esos criterios, ¿no?, pues visibilidad del estatus del sistema, etcétera, etcétera, y las mejoras asociadas a estos productos. De nuevo, esto supone una mejora en cuanto a velocidad de ejecución de este tipo de análisis, que también es brutal, ¿no? Entonces, los modelos de lenguaje natural, ¿no?, que conoceréis seguro, pues como ChatGPT, como Google Gemini, Perplexity, etcétera. Bueno, pues son modelos que realmente trascienden su uso prácticamente a todo el proceso de diseño, ¿no? Os voy a ir poniendo aquí debajo un poco el proceso de diseño para que veáis un poco las fases que va tocando cada herramienta, pero vamos, aquí, por ejemplo, en cuanto a research, nosotros usamos modelos de lenguaje natural que ya os digo, cada uno tiene sus preferencias y yo, por ejemplo, me gusta más Gemini para algunas cosas, ChatGPT, que lo encuentro un poquito más literario, me gusta para otra serie de tareas, pero bueno, aquí ya va un poco en cuestión de percepciones personales, pero desde luego que en investigación nos puede ayudar desde la formulación de research questions, investigación de contexto, estudio de mercados, sectores, competencia, identificación de tendencias, por supuesto, para sintetizar grandes volúmenes de información y extraer puntos claves, etcétera, ¿no? Pero como decía, es decir, una herramienta como ChatGPT no nos ayuda únicamente para la investigación, trasciende el resto de fases, nos ayuda también en la ideación. Por
ejemplo, aquí voy a poner algunas herramientas típicas que utilizamos en estos procesos, ¿no? Como es, por ejemplo, la realización de esos user persona o de los user journey, que son los viajes de los usuarios a través de un producto o servicio. O, por ejemplo, la realización de unos flujos de navegación, la definición de una arquitectura de la información, a la hora de realizar, por ejemplo, también unos wireframes, etc., ¿no? Luego, otra herramienta que seguro que también pues son bastante Vox Populi conoceréis, pues, por ejemplo, son las IAs generativas de imágenes o de vídeo, ¿no? Herramientas como Midjourney o ChatGPT, por ejemplo, que ha evolucionado mucho ahora con la integración de DALL-E, y la verdad que a mí me ha sorprendido bastante gratamente y funcionan muy bien sobre todo para cuando estamos buscando imágenes con mucha consistencia. Ha mejorado también mucho en lo que es la representación de textos, ¿no? Que eso siempre ha sido como el gran caballo de batalla de las IAs generativas, lo que más les ha costado. Y luego, pues, por ejemplo, hay otras herramientas como puede ser Midjourney, que son herramientas, a mi juicio, más artísticas. Para mí, Midjourney es la mejor herramienta por capacidad y es quizá pues, la que tiene un potencial creativo más amplio desde mi punto de vista. Nosotros, por ejemplo, utilizamos esta herramienta sobre todo para procesos de ideación y para procesos de marca, o sea, todo lo que es trabajos de branding, creación de mockups, trabajos de dirección de arte, por ejemplo, Midjourney funciona muy bien ahí porque permite crear estilos y crear mood boards sobre los que trabajar a nivel de diseño gráfico y diseño editorial, o incluso también para visualizar y prototipar determinadas ideas o soluciones, ¿vale? Este es un cliente que tenemos nosotros que se llama Utopic, que es una marca, ¿no? de productos físicos, ¿no? Que son productos, pues bueno, pues siempre como productos como muy frescos, muy sorprendentes, ¿no? Que utilizan mucho el diseño como factor sorpresa, etcétera, ¿no? Entonces, para este tipo de proyectos de marca, pues nos permiten generar ideas o prototipos visuales, ¿no? De manera muy sencilla para poder pues, bueno, pues crear esos trabajos de dirección de arte o de generación de mockups y que nos ayuden a visualizar y contar mejor la marca. Figma, que seguro también conoceréis, pues tiene que tener un capítulo aparte porque Figma es un cañón, es una herramienta que ya se consolidó hace años, pero que es que no deja de crecer, o sea, es un todo en uno que, como veis un poco, la utilizamos prácticamente en todas las fases de trabajo. Está escalando también a nivel usuarios de manera imparable, tiene una comunidad muy grande de recursos, es súper versátil, cada vez incluye herramientas que trascienden un poco las fronteras del diseño y que empiezan a ser interesantes para otros profesionales, como por ejemplo los desarrolladores o la gente que trabaja en el sector del marketing. Y bueno, ahí está, o sea, continúa creciendo, va integrando también cosas de inteligencia artificial poquito a poco, de manera muy prudente y bueno, es una herramienta súper completa que, como veis, pues utilizamos prácticamente desde el día 1 de proyecto hasta la entrega a desarrollo de los diseños. Incluso los desarrolladores tienen su modo para developers y también la utilizan muchísimo. Vale. Entonces, creo que era Camilo el que hablaba un poco de esta parte, de la parte de, bueno, si el diseñador está consiguiendo, digamos, un grado de autonomía respecto a los desarrolladores, ¿vale? Y yo decía... Sí, que era él, confirmaba simplemente. Vale. Y yo decía que depende un poco de para mí depende de la naturaleza del proyecto, del tipo de proyecto al que nos enfrentemos, ¿vale? Por ejemplo, es muy interesante ahora seleccionar estas dos herramientas que son muy interesantes, se llaman Lovable y V0. Son dos herramientas que lo que permiten es, a partir de un prompt,
Sacarte un prompt de texto como ChatGPT, ¿no? O sea, de hecho, las interfaces son muy parecidas a ChatGPT, donde tú escribes un prompt de texto. Mira, de hecho, déjame un segundo, que tengo aquí, ¿vale? A ver si me carga, ¿vale? Esto lo acabo este prompt lo acabo de lanzar justo antes de la sesión, ¿vale? Lo he dejado cargando porque tarda un poquito en lanzarla, pero bueno, tarda unos minutos, 5 minutos, pero no quería también que con el streaming se me quedase colgada. Entonces, simplemente, o sea, veis que no me he currado nada el prompt. Obviamente, cuando estamos trabajando en serio, hay que hacer prompts muchísimo más elaborados, prompts en los que realmente, y vuelvo a este esquema, tengamos trabajado estas 3 fases, ¿no? Y tengamos definida una arquitectura de la información y una recogida de requisitos funcionales del producto, ¿vale? Cuando tengamos eso, estaremos en condiciones de elaborar un prompt lo suficientemente detallado, que a lo mejor ese prompt puede ser un folio de grande, ¿vale? Pero es un prompt que recoge todos y cada uno de los requisitos que queremos que tenga el producto, a nivel funcional y a nivel de contenidos y a nivel de arquitectura, ¿vale? Entonces vamos describiendo cada una de las páginas que va a tener nuestra web, pongámosle, de manera precisa a nivel de estos 3 factores, ¿vale? Entonces, lanzamos ese prompt y en cuestión de pocos minutos, pues herramientas como Lovable o V0, pues nos lanzan un prototipo perfectamente funcional, ¿vale? Como veis aquí, perfectamente navegable, ¿vale? Con sus interacciones, ¿vale? Con sus diferentes páginas y que además pues es un prototipo que es navegable. Es decir, la diferencia, es decir, quizá la palabra prototipo, si nos vamos al término estricto de la palabra, no sea la correcta, porque detrás de lo que hace V0 y Lovable hay código, ¿vale? No es un prototipo como el que hacemos nosotros en Figma. Esto realmente está construido en código, ¿vale? Pero veis que pues tenemos, los formularios son perfectamente operativos, todo funciona, ¿vale? Y aquí tenemos un poquito pues toda esta estructura que luego nos permite seguir iterando y seguir sacando aquello que necesitemos, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de pues un portfolio que también igual en 2 minutos he lanzado ahora un portfolio de un diseñador novel, digamos, ¿no? Y veis que es un portfolio perfectamente funcional, perfectamente operativo, podemos entrar en los proyectos. Obviamente no he subido imágenes, pero claro que se puede hacer, ¿vale? Con la descripción, con todos los textos que nosotros le podríamos meter, podemos volver al mosaico de proyectos, podemos ver las skills de ese diseñador, podemos ver el sobre mí, podemos descargar el currículum, podemos ir a contacto, ¿no? Y tenemos un formulario, ¿no? Es decir, a nivel prototipo es perfectamente funcional, ¿vale? Y bueno, pues lo hemos generado a partir de un prompt como os enseñaba antes. ¿Qué es lo que sucede? Que este tipo de herramientas tan potentes, a mí me parece que, bueno, están un poco, creo, cambiando las reglas del juego, ¿no? Para según qué proyectos, ¿vale? ¿Para qué proyectos veo yo interesante utilizar herramientas como Lovable o como V0? Pues bueno, justamente para proyectos en los cuales nosotros tengamos que hacer una validación rápida o rapidísima, ¿vale? Es decir, imaginaos que llega un cliente y nos dice, oye, tengo una idea, un poco en bruto, ¿vale? Necesito validarla con mis usuarios, ¿vale? Necesito tener un prototipo súper rápido para validar y con el conjunto de stakeholders ir tomando decisiones rápidas, irla iterando, etcétera, etcétera. No necesito necesariamente que ese resultado, ese prototipo que me haga, sea el producto final, ¿vale? Nos puede servir para un primer lanzamiento, luego lo podemos tirar cuando escalemos, ¿vale? Y ya escalemos el MVP y pasemos a un producto y pasemos de nuevo a hacerlo, pero ya lo hagamos bien y hayamos conseguido, por ejemplo, la primera ronda de financiación, etcétera, etcétera, ¿vale? Creo que para ese tipo de proyectos es interesante utilizar una de estas tecnologías, como Lovable o como V0. Aquí, como veis, no hay presencia de desarrollador. Un diseñador escribe el prompt, lo lanza y tienes la web construida, ¿vale? Entonces, para este tipo de cosas, iteraciones sobre prototipo, validaciones muy, muy rápidas, MVPs que queremos lanzar, pero que no necesariamente vayan a ser luego el producto definitivo, creo que estas herramientas están, digamos, pegando un salto aquí a nivel
a nivel proyecto en el cual es que directamente pasamos de una arquitectura a un prototipo, ¿vale? Nos cargamos todo esto del centro, ¿vale? Nos podríamos cargar todo esto del centro. No necesitamos pintar wireframes en firma con estas herramientas, ¿vale? Entonces, bueno, creo que es interesante porque de repente empieza a cuestionar como ciertos aspectos metodológicos de los proyectos que hemos llevado siempre como a rajatabla, ¿no? Otras herramientas que también confieren mayor autonomía al diseñador son herramientas basadas en tecnologías no-code o low-code, ¿vale? Como pueden ser Webflow o Framer. Y aquí, bueno, veis que como alteran un poco el proceso o, digamos, el rango de actuación que tienen estas herramientas estaría más aquí. Es decir, nosotros haríamos como el proceso más ortodoxo hasta llegar a la parte de creación de marca, definiríamos como esas guidelines de la marca, pero a la hora de construir la solución, pues aquí ya sí que nos cambiaría la película, ¿vale? Porque no necesitaríamos, pues, tirar de desarrolladores, hacer un proceso de handoff, etc. ¿Vale? ¿Para qué proyectos creo yo que puede ser interesante este tipo de soluciones no-code, como puede ser Framer o como puede ser Webflow, ¿vale? Entre otras? Yo les veo, por ejemplo, sentido para proyectos, por ejemplo, que tienen un presupuesto bajo, para proyectos que, por ejemplo, una web corporativa que no vaya a crecer mucho, que no vaya luego a comprometerte a nivel escalabilidad, a nivel evolución del producto. Para, por ejemplo, proyectos en los que se busque un diseño de interacción y un UI muy potentes, muy top, por ejemplo, ¿no? O sea, Framer a nivel de diseño de interacción, pues es brutal. O sea, tiene unas interacciones muy, muy potentes que, bueno, pues a nivel front tienen unos costes, ¿no? Ahí está un poco la duda que a mí me surge, ¿no? Con qué pasa, por ejemplo, con esos productos que van a evolucionar, que van a cambiar con el tiempo, que van a escalar. Ahí es donde me surge un poquito más la duda a la hora de tomar decisiones respecto al uso de estas tecnologías. Pero para cierto tipo de proyectos, como los que he mencionado, yo creo que son tecnologías muy interesantes, ¿vale? Y que, de nuevo, permiten lanzar productos digitales, ponerlos online en producción sin necesidad de utilizar equipos de desarrollo. O sea, simplemente el diseñador con sus propios medios es completamente autónomo. Por ejemplo, para proyectos de fin de, o sea, para portfolios, ¿no? De alumnos que terminan, por ejemplo, los bootcamps, pues es una herramienta que recomendamos mucho utilizar, porque obviamente puedes hacerte un portfolio deslumbrante sin tener que escribir una sola línea de código. Vale, y nada, eso es un poco más o menos todo lo que yo quería contar. Únicamente deciros que, bueno, sé que ha sido como súper rápido y hemos ido un poco a toda leche. Espero que se haya entendido más o menos, ¿no? Es decir, cuáles son como estas herramientas que están como de repente dando mucho juego en nuestro día a día y en nuestros procesos. Y comentaros que el 26 de mayo empezamos un bootcamp de diseño de experiencia de usuario en Upgrade Hub, que vamos a impartir el equipo de Moac Studio. Ahí tenéis un poco el horario, que es de 9 a 5 de la tarde, a no ser que... Uy, perdón, de 9 a 3 de la tarde. Me he equivocado yo aquí al plano. Perdón, que si no ahora Ángel... Sí, 9 a 15, 9 a 15. Yo estaba un poco ahí surprise, pero digo, bueno, no voy a decir nada, no voy a decir nada. De 9 a 15, sí, de 9 a 15. Y nada. Y agradeceríamos que hagáis alguna otra pregunta. Si no, yo te voy a lanzar una que... Vale. Pero bueno, voy a esperar. Mira, ahí salta. Vale. No, todo este tipo de... Lo único que quería comentar es decir que todas estas cosas que hemos visto hoy tan deprisa son las cosas que luego trabajamos en el bootcamp, las herramientas que tocamos y los procesos a nivel metodológico que desarrollamos, ¿vale? Bueno, la pregunta creo que es sencilla, la podría responder, pero yo creo que era lo veis, ¿cómo lo has pronunciado tú? Bueno, yo la pronuncio Lovable. Vale. Dice que antes de Hotjar, ¿qué otra herramienta se habló?
en esta Sí, charla. sí. Pregunta Sonia, pero yo creo que era esa, ¿no? Esas son las dos herramientas. No, antes de Hotjar hemos hablado de TLDV. Ah, vale. TLDV. Vale, Ujú, vale. Pues Sonia, eso es TLDV. Vale, perdón. ujú, Vale, perfecto. Yo te iba a preguntar, abusando de la confianza, en ujú, ese proceso de iteración, ¿no? sí, ¿Cómo afecta la IA? Es decir, todos sabemos, ¿no? Como decías, que tenemos que repetir las cosas, ¿no? Que el proceso a veces nos hace volver atrás al inicio, ¿no? Que es ese proceso de iterar dentro de ese timeline que tú incorporabas. Y mi pregunta es, efectivamente, ¿no? Se supone que lo que hacemos es automatizar, optimizar, pero la pregunta es, ¿podemos iterar más ágilmente con estas herramientas? ¿O la iteración la tengo que trasladar yo a través de mis prompts más a la IA? O en tu día a día, en tu ejemplo, digamos, con tu agencia, ujú. ¿cómo ha cambiado ese proceso de iteración? Si es que ha cambiado. A ver, a nivel metodológico no cambia porque es lo que comentaba antes, ¿no? Es decir, el diseño de experiencia de usuario, el diseño estratégico, eh, es un, digamos, es una metodología de diseño que trabaja sobre problemas complejos. Los problemas complejos no tienen relaciones de causalidad claras o evidentes. Entonces, para poder afrontar problemáticas complejas necesitamos valernos de una metodología de trabajo y la metodología de trabajo que utilizamos es una metodología de trabajo basada en la prueba y el error. Entonces, la prueba y el error es lo que hacemos cuando prototipamos y cuando validamos. Cuando tú haces una prueba descubres errores y entonces tienes que corregir esos errores. Eso es lo que llamamos iteraciones. Por tanto, a nivel metodológico, el proceso no cambia. Nosotros seguimos realizando iteraciones y seguimos mejorando los productos en base a las validaciones de clientes y usuarios. ¿Vale? ¿Cómo la IA ha acelerado esas iteraciones? Bueno, en base a, sobre todo, fundamentada en las herramientas que he comentado. Es decir, dependiendo de eh, qué parte del proceso tengamos que iterar o que mejorar, pues tenemos herramientas que de nuevo nos van a cortar los procesos, ¿no? Pero la iteración la tenemos que hacer igualmente, ¿no? Es decir, eso no cambia, ¿vale? Pero si nosotros, por ejemplo, como decíamos antes, si estamos utilizando una herramienta como Lovable Sí. y nosotros hacemos una validación de ese prototipo, ¿cómo cambia la iteración? Bueno, pues que la vamos a hacer a través de un prompt en la misma plataforma de Lovable. Es decir, en base al feedback que nosotros hemos recibido, yo le mando un prompt diciéndole, corrígeme esto, lo otro, lo de más allá. ¿Vale? Y entonces lanzo ese prompt y me devuelve una nueva interfaz, ¿vale? Una serie de cambios. O sea, en ese sentido, la utilización es igual que utilizamos ChatGPT, ¿vale? Pero bueno, si estamos en otro momento, digamos, del proceso, pues, por ejemplo, y tenemos que realizar unas entrevistas o tenemos que hacer un user testing, etcétera, pues entonces una herramienta como TLDV te puede acortar mucho el proceso a la hora de hacer transcripciones y a la hora de sacar síntesis y conclusión. Vale, muchísimas gracias. Voy a hacerte la última Ujú. que tengo, aunque justo me ha entrado otra. Bueno, vamos a intentar no prolongarnos en exceso, ¿vale? Voy a hacer primero la que tenía aquí, que es un poco enrevesada y cuidado que esta nos podría meter en un bucle y volver loca la máquina, ¿vale? Pero dice, se habla mucho de lo que la IA puede hacer por el UX UI, pero ¿qué puede hacer el UX UI por la IA? Dice, ¿crees que estas herramientas de IA se pueden mejorar con UX UI? Es decir, ¿cuál es la usabilidad? ¿No? Yo creo que lo resumiría. ¿Qué usabilidad tiene la IA para aquellos incautos que no tenemos el dominio que tú tienes, Jesús? ¿Hasta dónde puedes aportarle y facilitar? Que creo que es parte, bueno, esto ya es opinión mía, que no debería, pero bueno, creo que es parte de lo que se está desarrollando actualmente, ¿no? Que sean cada vez más sencillas e intuitivas. Pero bueno, ¿qué crees tú? Que la pregunta es para ti.
Hombre, no nos olvidemos de que las herramientas de inteligencia artificial son productos digitales. Entonces, en la creación y el diseño de los productos digitales están, están inmiscuidos los diseñadores, estamos inmiscuidos los Por diseñadores. supuesto. Entonces, claro, que un producto digital sea más o menos intuitivo, sea más o menos usable, pues es una cuestión que está enteramente en nuestras manos, ¿no? Hemos visto como algunos productos digitales, como por ejemplo Midjourney, han evolucionado su interfaz en medida que iban escalando en usuarios de una manera brutal. Midjourney, por ejemplo, cuando salió, no tenía ni siquiera una interfaz propia. Midjourney salió tan deprisa que tiraba de la interfaz de Discord. No sé si os acordáis, quien haya utilizado Midjourney. Ahora ya Midjourney tiene una interfaz propia. Sigue funcionando a través de Discord, pero tiene una interfaz propia. Entonces, es verdad que mucha gente me dice, joder, pero es que Midjourney, joder, es compleja, es que me he metido y no me entero. Sí, es verdad. Creo que todavía puede ir mejorando a nivel interfaz y a nivel usabilidad. También es verdad que es la herramienta más potente y que más funcionalidades incluye, o yo creo que la que más de todas las herramientas de IA generativa, ¿vale? Pero vamos, sí. O sea, hay tanto lo uno como lo otro. Muy bien. Y luego, Natalia, ¿vale? Una persona que viene de otro ámbito, dice que viene del ámbito sanitario, que para ella es muy apasionante todo lo que es el diseño, y dice que, bueno, hasta el momento en que inicie, sí puede, qué cositas, es directamente, o sea, entrecomillado, qué cositas antes de empezar, qué cositas puede ir viendo antes de empezar. Que es, además del pre-work, entiendo pues que cosas adicionales que pinitos puede ir haciendo antes del inicio. De todos modos, le voy a decir que también puede mandarnos un mail para que le mandemos mejor información. Sí, antes de que inicie el bootcamp, ¿no? Sí. Bueno, sí, el pre-work, obvio. Pero luego también asociado al pre-work hay un montón de enlaces donde puedes ir leyendo, donde puedes ir viendo información, etcétera. Incluso también hay muchas páginas donde si quieres ir haciendo pequeños ejercicios, pues puedes ir haciendo como pequeños ejercicios de entrenamiento, que esto es útil no solamente para una persona que empieza, sino también para una persona que termina un bootcamp, que continúe retándose, ¿no? Y haciendo como pequeños ejercicios de entrenamiento. Bueno, Natalia, te podemos decir alguna de estas páginas también por si quieres ir. Muchas están presentadas como en modo de juegos, etcétera, o sea que son interesantes. Pero sí, te podemos mandar más info. Muy bien. Vale, pues nada, si no tenemos más preguntas, que creo que hemos llegado ya al final, pues agradeceros enormemente a todos la asistencia a esta nueva edición de Upgrade Sessions, especialmente a Jesús, que es quien ha llevado el peso de toda la sesión y quien nos ha vuelto a aportar luz sobre herramientas, funcionalidades y, en definitiva, todo lo que puede alcanzar a través de UX UI. Así que nada, Jesús, 1.000.000 de gracias. En cualquier caso, os mandaremos un mail y os dejaremos también grabación por si queréis volver a ver o cualquier curiosidad que surja. Vale, pues nada, muchas gracias a vosotros y gracias a todo el mundo por asistir y por las preguntas que habéis hecho. Espero que haya sido de utilidad. Pues muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la Chao. próxima. Chao, chao.